La heredera, Vero Calvo. Hoy amaneció nublado, gris y frío. Me cuesta respirar. Es una extraña sensación. Hasta ayer no conocía mi destino. Quizás siempre es triste y desconcertante saber que se tiene uno. Les contaré cómo lo supe. Yo estudiaba letras y aunque sabía poco latín y menos griego, era ayudante de cátedra en lenguas clásicas 1. Contaba con una buena herencia que me permitía mis caprichos anticuarios y ganaba un sueldo correcto trabajando para una galería de arte. Acababa de tomarme vacaciones tanto de la universidad como de la galería. Necesitaba despejarme y descansar, así que aproveché la mañana para una caminata. En algún momento pasé frente a una de las tantas casas antiguas que hay en Adrogué. Un cartel decía Feria Americana. Me acerqué sin dudar. Una gitana sentada en la puerta me miró los ojos. Todo tiene el precio indicado en la etiqueta, dijo. Y después, con ese aire ominoso que a veces se le atribuye a los gitanos, agregó: todo tiene su precio. La idea de encontrar un pañuelo romaní o una bola de cristal me entusiasmó. La sala en penumbra olía a humedad. Mientras miraba unos discos de pasta, sentí como si una pulga se hubiera metido en mi pantalón y un ardor de picaduras a lo largo de la pierna derecha. Bajé la vista para observarme la pierna y entonces vi un conejito blanco que a los saltos se alejaba por un pasillo que yo no había notado hasta ese momento. Sin pedir permiso lo seguí. Me sorprendí cuando se detuvo frente a la puerta de un baño, como si el animal adivinara mi necesidad y me ofreciera una solución. No parecía un baño para clientes. Igual entré y cerré la puerta. Necesitaba sacudirme la ropa. Entonces lo descubrí. En el borde de la bañera, entre pelos y restos grisáceos de jabón, brillaban las aristas de un frasco. Una vez que el agua de la canilla me alivió el ardor, me acerqué para observarlo. Era de cristal, de bohemia, con bordes biselados. La tapa con forma de esfera reflejaba mi cara distorsionada. Contenía lo que parecía ser un líquido denso, color mercurio. Una virola de plata con una extraña inscripción, probablemente en griego, apretaba el cuello del frasco. ¿Por qué no lo expondría para la venta? Una mezcla de fascinación y curiosidad me llevó a esconderlo dentro de mi buzo. Salí del baño y busqué al conejito, pero había desaparecido. Recorrí el pasillo y me acerqué a la gitana. «Gracias», le dije. «A la tarde vuelvo, ahora no traje dinero». Salí rápido, casi corriendo. No fuera cosa que la gitana de verdad tuviera poderes. Fui directo a lo de Jorge, mi tío por elección. Lo conocí a los 6 años, cuando mis padres me obligaban a dormir la siesta y yo me escapaba por el fondo, me trepaba a un árbol y saltaba a la medianera. Ese día me resbalé y me quedé a medio camino, haciendo equilibrio sobre una hilera de ladrillos finitos y enclenques. Uno se desprendió y caí de cabeza en el parque de Jorge. Lo siguiente que recuerdo son sus ojos abiertos de par en par y su voz tartamuda preguntándome si me sentía bien. Yo asentí. Me sacudí el pasto del pelo y limpié la sangre que me chorreaba de la nariz. La verdad, no me dolía nada. Cosa de la juventud, supongo. Sí recuerdo un asqueroso gusto a barro en la boca. Ya estaba lista para volver a trepar, pero él, con una taza de té en la mano y una sonrisa irónica, me dijo: «Me haces acordar a Sísifo». «¿A quién?» «Era un jovencito muy persistente, igual que vos». «¿Es un señor del barrio?» Él volvió a sonreír, esta vez un poco menos irónico, un poco más paternal. «No», me dijo, «es el protagonista de un mito». Y ahí le pregunté qué era un mito, y sin saberlo di pie a un improvisado y prolongado curso de mitología. Supe que esos eran cuentos de verdad, no como los del patito imbécil, los 3 cerditos bobos y tantos otros bodrios que nos contaba la señorita en el colegio. Mis historias favoritas eran las de monstruos. En la Odisea disfrutaba de la batalla contra el cíclope Polífemo, del encuentro con las sirenas y de Circe, convirtiendo en cerdos a todos salvo al astuto Odiseo. Aunque había cosas que no entendía. Por ejemplo, la historia de Medusa.
¿Qué tenía Perseo de héroe? Eso de matar a la gorgona mientras dormía no era muy valeroso que digamos. Además, la Medusa seguía siendo una mujer y encima embarazada. Tampoco entendía por qué Atenea había salvado a Corónide y no a Medusa. Estos cuestionamientos provocaban la risa de Jorge, que después me desafiaba a mejorar, a inventarme versiones más justas de esas historias seculares. En realidad, las terminábamos inventando los dos juntos. Con el tiempo se convertiría en un juego habitual entre nosotros. Esta vez no salté la medianera, sino que toqué el timbre como una persona adulta. Jorge ya no era ese hombre erguido, sino un anciano encorvado, con poco pelo y una voz intermitente y vacilante. Como siempre, esa hora escribía. En ese aspecto, seguía igual. Por eso apenas crucé la puerta, saqué el frasco y confesé mi robo, cosa que no le hubiese confesado a nadie más en el mundo. No me parece un crimen tan censurable, dijo él, con su habitual indolencia. Sospecho que la gitana ha obtenido ese frasco por medios semejantes a los que vos usaste para sustraérselo. Los budistas lo considerarían una evidencia de su doctrina. Luego me dijo que la inscripción no estaba en griego. Le puse el frasco para que lo viera con las manos, como ven los ciegos. Cuando pasó los dedos por las letras en relieve, la expresión de su cara cambió por completo. ¿Sabés qué dice? No sé qué dice, pero sí recuerdo dónde vi esta inscripción. Me refiero a que la vi con los ojos en un tiempo anterior a mi ceguera. ¿Dónde la viste? En un libro que corrompe a las personas, un verdadero objeto de pesadilla. Un libro con infinitas páginas. Sí, ya sé. El libro que te vendió el bibliófilo escocés. Veo que aún recordás las historias que te contaba a la hora de la siesta. Ese cuento me asustaba mucho. No es un cuento, o al menos no es un cuento que yo haya inventado. En efecto, recordaba muy bien aquel libro perverso. Tenía caracteres extraños y la numeración de las páginas llegaba hasta los 8 dígitos o más. Cada 2000 páginas había un dibujo. Jesús con el reflejo cambiado por el de Judas, un árbol genealógico con el verdadero linaje del Minotauro, el de una máscara que en el ángulo inferior de la página llevaba grabada una cifra a la enésima potencia. ¿Pero qué tenía que ver todo aquello con mi frasco? Eso mismo le pregunté a Jorge, que trajo una pequeña libreta alfabética en la que había copiado los dibujos. Le confirmé que la inscripción del frasco coincidía con la del dibujo de la máscara, que pertenecía a una de las gorgonas, así que teníamos 3 piezas de un rompecabezas: la máscara, la inscripción y el frasco con el extraño líquido. Le sugerí abrir el frasco, pero Jorge dijo que era mejor dejarlo así, al menos por ahora. No sabíamos si podía contener algún veneno o algo mucho peor. Esa noche, ya sola en mi casa, me desvelé. No me podía sacar de la cabeza el frasco, la inscripción, el líquido color mercurio. ¿Qué sería ese líquido? Dudaba de que fuera algo tóxico. Creo que esas eran precauciones exageradas de Jorge y que llamaban la atención de un hombre tan curioso como él. Prendí la luz, me levanté de la cama y me puse a dar vueltas por la sala. Poe me miraba desde la mesa con sus ojos de gato embalsamado y era como si me dijera: «Dale, abrilo». El cuervo Grimm seguía quieto, como siempre, aunque sospeché que compartía la opinión de su compañero. Fui a buscar un par de guantes de látex. Tampoco quería pasar del exceso de cautela a la temeridad absoluta. Intenté abrirlo, pero estaba muy duro y se me resbalaba. Pensé en cuánto tiempo llevaría así, cerrado, y un leve escalofrío me advirtió que no siguiera adelante, que iba a cometer un error. Volví a mirar a Poe y a Grimm. Me saqué los guantes y dejé el frasco en paz. Mañana intentaría convencer a Jorge para que lo abriéramos juntos. Ya en la cama sentí un frío espantoso. Por un momento creo que logré dormirme, o al menos recorrí la cornisa entre la vigilia y el sueño. Soñé quizás que abrí el frasco, o en todo caso cuando abrí los ojos encontré mis manos haciendo el gesto de girar una tapa. No sé si tenía fiebre o qué, pero ya no sentía frío sino calor, mucho calor, y me sudaba la frente. Casi sin darme cuenta me encontraba otra vez frente al frasco. Lo abrí al primer intento, con imposible facilidad. Pensé que seguía soñando, pero no. El líquido denso color mercurio había quedado expuesto.
y yo todavía no soltaba la tapa a la que acababa de vencer. Un extraño reflejo iluminó de izquierda a derecha, una a una, las letras de la inscripción. Se me vino a la cabeza el bustrófedon, escritura típica del griego antiguo y de los fenicios, que se leía alternadamente de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. No podía dejar de pensar en qué sería ese líquido mercurio. ¿Un perfume? ¿Un jarabe? ¿Una poción? Casi amanecía y para despejarme se me ocurrió ir al arroyo de Galíndez, caminar un poco, así que me cambié y salí. Tras un rato vi de nuevo el cartel de feria. En la puerta seguía sentada la gitana. Al verme pasar me llamó. Me asusté. Creí que me reclamaría el pago por el frasco robado. Me acerqué de todas formas para ver si podía obtener más información sobre el frasco, aun si mi curiosidad me obligaba a pagar por el robo. «Buen día», le dije. La gitana levantó la vista, pero no pudo contestarme. Se quedó congelada, con la boca entreabierta y la piel pálida como el mármol. Se había convertido en piedra, literalmente. La toqué para comprobar si esto era así. Estaba fría, tan fría como el busto de Palas Atenea que había comprado en su negocio. En cuanto a mí, sentí más miedo que sorpresa. Me alejé rápido. No paré de caminar hasta llegar a la casa de Jorge. Toqué el timbre. Finalmente abrió la puerta. Le pedí pasar. Seguro que la voz me temblaba o algo evidenciaba mi inquietud, porque me dijo: «Déjame adivinar, ¿abriste el frasco?» «Sí, pero eso es lo de menos». «¿Cómo que es lo de menos?» Después de abrirlo pasé por la casa de la gitana, y cuando me acerqué a hablarle se convirtió en una estatua. Bueno, ese es el riesgo que asume la gente que roba la sangre de Medusa. ¿Cómo que roba la sangre de Medusa? ¿Te acordás cuando vos eras chica y todas las tardes yo te contaba cuentos? Una vez la gitana tocó el timbre para retirar un mueble que le había vendido, y aprovechando que andaba pendiente de vos, me robó el frasco. O sea que todo el tiempo supiste qué contenía. Siempre supe que contenía la sangre de Medusa, y antes de que me lo robara la gitana nunca pensé en destaparlo. Eso hasta el día en que vos... Pasó algo muy poco frecuente. Jorge se quedó sin palabras. Su tartamudeo ya no era el habitual. Había en sus labios vacilantes miedo, o acaso consternación. Me contó cómo había descifrado el contenido del frasco, ayudándose por el libro aberrante que incluía la misma inscripción y la máscara de la gorgona. El frasco lo había comprado en un viaje a Estambul, en el Gran Bazar. Ya tenía el libro y notó la similitud de la inscripción en la virola. Allí decía, concluyó Jorge, que la sangre de Medusa podía curar cualquier enfermedad, incluso la peor de todas, aquella de la que nadie se salva. ¿A qué enfermedad te...? Me callé. Entendí a qué se refería. Cuando te caíste de la medianera, me dijo Jorge, no te movías, tampoco respirabas. Entonces busqué el frasco y le imploré a Asclepio. Puse unas gotas del líquido en tu boca y otras dentro de la taza de té que te di después, para asegurarme de que el efecto fuera permanente. Lo que no preví fue que con el tiempo estarías expuesta de nuevo a la misma sustancia. Advertí que mientras Jorge hablaba, una silueta negra se movía sinuosa por las paredes. Por un instante pensé que se trataba de la sombra de Fanny, la señora que ayudaba a Jorge desde que él le había perdido la vista. Quizás acabara de despertarse o había estado escuchando en secreto, pero la silueta ahora serpenteaba pegada a la pared, sin exponerse a la luz. No era una sombra, era otra cosa. Me moví y aquello parecía seguirme, y dos destellos blancos parpadearon en su negrura. Tuve la seguridad de que eran ojos y de que la cosa esa, de a poco, nos envolvía en su oscuridad. Me aferré al brazo de Jorge. «Rápido», le dije, «salgamos de acá». En la cara de Jorge había un gesto de horror que casi lo desfiguraba. No preguntó ni discutió. Solo hizo lo que le había ordenado. Mientras caminábamos presentí que no llegaríamos vivos a la otra habitación. La cosa negra me cayó encima como una noche que llega de repente. Una fuerza incontenible nos arrastró a través de la habitación. Al llegar frente al espejo se detuvo. Levanté la vista y contemplé en el espejo la imagen de lo que nos había arrastrado hasta allí. Creí estar alucinando. Vi una mujer joven, idéntica a mí, con ojos penetrantes y culebras que se movían como rulos al viento. Yo la miraba y ella me devolvía la mirada. Y allí, en el espejo, apareció una bruma que pronto se disipó y dio lugar a unas imágenes vívidas, reales.
así como si acabara de abrirse una ventana, y tras esa ventana 2 gorgonas lloraban frente al cuerpo decapitado de Medusa. Supe que Ateneo mentía, que ella no había seducido a Zeus, que había sido violada sin contemplaciones. Sentí el dolor de la gorgona no solo por el destino que padecía a manos de Perseo el mercenario, sino por los siglos de infamia que luego le depararía la historia. Entonces comprendí que yo era su heredera, que ella me había elegido. Yo heredaría su don y su maldición, y la responsabilidad por su memoria. Y al oír un golpe y sentir un tirón en la mano, me di cuenta de que seguía aferrada al brazo de Jorge. Él se había caído al suelo y me miraba desde sus ojos vacíos, y ya no eran los ojos vacíos de un ciego, sino los de un muerto. Me perturbé, ya sabía qué hacer. Fui a buscar un cuchillo y me hice un leve corte en el índice de la mano izquierda. Sabía también que la sangre de mi diestra era mortal. Derramé la suficiente como para convidarle a Jorge unas gotas. Se despertó. El espejo ya nos reflejaba a los dos, como cualquier espejo. ¿Qué pasó?, dijo Jorge. Tuviste un desmayo, pero ya estás bien. Primero se quedó inmóvil, después negó. No fue eso lo que pasó. Ahora la luz me ciega. He recuperado la vista. Hice un breve silencio y después dije: mejor, Jorge, pero no me mires. Tenemos que reescribir un mito. I know that the paranormal is real. Listen. The paranormal is real. It is real. The paranormal is real.